ya somos más de 30 personas, así que súper bien. Bueno, como los que no estaban, también agradecerles, por supuesto. Estos son seminarios que nosotros comúnmente hacemos en ADIPA, la Academia Digital de Psicología y Aprendizaje, donde veo además algunas personas que han participado en otra instancia anteriormente, así que súper contento de que puedan ir participando tanto de estas instancias que son liberadas y vayan conociendo también los diferentes programas que nosotros vamos brindando a nivel de curso o diplomado. Entonces, hoy nos acompañan dos docentes, Alicia Fuentes y Nora, un poco para dar quizá la presentación formal. Comienzo con Alicia. Ella de formación es psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niños y niñas por la Universidad de Griffith en Australia, diplomada en Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Universidad de Talca y diplomada en Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Además tiene un diplomado en técnicas de peritaje forense psicosocial en víctimas de delitos violentos de la Universidad de la Frontera y un diplomado en pericia psicológica forense en el marco de la reforma procesal penal. Formó además parte del equipo a cargo del proyecto de Sala Especial para la Toma de Declaración de Niños, Niñas y Adolescentes y del proyecto Sala Giselle en Tribunales de Familia del Poder Judicial. Actualmente se desempeña como profesional de la Unidad de Desarrollo e instructora para la formación en la Ley 21.057 de la Academia Judicial y de ADIPA. Así que muy contento, Alicia, de que puedas participar en esta instancia. Y además también nos encontramos con Nora Rosati Jerez, quien ella de formación es abogada de la Universidad de Chile, es jueza del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, diplomada en materia de infancia y delitos sexuales en la Universidad Católica y participante en múltiples cursos vinculados con las materias de entrevista investigativa y videograbada, infancia y fenomenología de delitos sexuales. Coordinadora además del proyecto de salas especiales para la declaración de niños, niñas y adolescentes del Poder Judicial, coordinadora del Poder Judicial de la implementación de la Ley 21.057 y representante de dicha institución en la Subcomisión Técnica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la implementación de esta ley. Es la coautora del libro Ley de Entrevistas Videograbadas, un cambio procesal y sistémico. Instructora para la formación en la Ley 21.057 en la Academia Judicial. Bueno, y aparte de ello, justamente este seminario es asociado a la excelente trayectoria y formación asociada a la ley 21.057. Esto va de la mano con un programa de estudio que nosotros estamos brindando, que quizás más adelante ahí lo vayamos tocando, pero hay un curso asociado a esta ley y quisimos también regalar de alguna forma este seminario para introducir ciertos aspectos generales asociados a esto, a esta materia, y quién mejor que dos expertas docentes que van a impartir el curso y tienen una amplia trayectoria en docencia y conocimiento en esta ley. Así que, Alicia, Nora, un gusto, ya somos 40, así que feliz de poder tenerla en esta instancia. Bien, muchas gracias, Nicolás. Los aprovecho a saludar a todos y a todas. Darles las gracias por estar en este espacio. Va a ser un espacio para poder empezar a conversar algunas cosas que después vamos también a profundizar mucho más allá en el curso que vamos a hacer, pero la idea es hoy día poder instalar algunas ideas fuerza relacionadas con esta ley 21.057, pero por sobre todo en relación a qué nos llevó a hacer esta ley y cuáles son los cambios más importantes relacionados con el tránsito de los niños en el sistema de justicia penal. Voy a compartir ahora una presentación. Espero que se vea. Nora, te veo a ti, así que tú me puedes decir así con el dedito. Perfecto, porque además esta parte es interactiva, tienen como unos niñitos ahí, entonces para darle un qué sé yo, ¿cierto? Bueno, nuestra presentación de hoy día, lo que vamos a hablar, primero comienzo yo, después va a continuar Nora, es sobre la ley 21.057, sobre entrevistas grabadas en video. ¿Hay alguien por ahí que está con el micrófono prendido, parece? Ahí Sí, no te aprovecho de preocupes, igual avisar. está Pamela de soporte, ella va a estar silenciando y haciendo todos Súper. los temas técnicos. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué queremos hablar con ustedes hoy día? ¿Cómo enfrentamos la victimización secundaria a partir del cambio sistémico que está proponiendo esta ley 21.057? Y para partir, tenemos que ir a los antecedentes. ¿Qué es lo que estaba pasando antes de esta ley? ¿Cuál era la situación de los niños en el sistema de justicia penal? Desde ahí, si ustedes escuchan por ahí de fondo un niño, es parte de la presentación, porque para darle una cosa así como más interactiva, pensando también que los niños son los protagonistas acá, pero es mi hijo. Pero pensemos ahora en los niños que van al sistema de justicia penal. ¿Qué pasa en ellos? ¿Qué sentirán? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo viven el paso por diferentes instituciones del sistema de justicia penal? Y les traigo acá este dibujo que muestra a una niña pequeña, podríamos pensar una niña de 5 o 6 años, chiquitita, que está ahí con un peluche al lado, con una muñeca, y mira este sistema y lo mira hacia arriba. Lo mira hacia arriba porque no es un sistema que esté hecho ni pensado para los niños, no es un sistema que esté tampoco ajustado a sus características, a lo que implica la vivencia de un niño en un sistema como este. Y acá hay unas personas adultas que se ven como bastante autoritarias, con el ceño fruncido, hacia arriba, grandes figuras, un poco yo creo como también los niños viven el mundo adulto, y particularmente el mundo de la justicia, que es un mundo adulto además donde hay reglas, hay normas, hay un lenguaje que los niños no siempre entienden, no siempre van a comprender. Entonces, eso es lo primero, conocer cómo es esta experiencia, qué le pasa a los niños que tienen que participar entonces en el sistema de justicia penal, y yo para eso les traigo un video cortito que hizo la Fundación Amparo y Justicia durante la tramitación de la ley 21.057, para poder impulsar obviamente que esta ley saliera lo antes posible. Es una tramitación que fue extensa, ahí Nora también participó siempre activamente en esa tramitación que fue muy larga, y se hicieron campañas para poder concientizar respecto de la necesidad de poder contar con esta ley dentro del sistema de justicia penal. Así que les voy a compartir este video. Miles de niños son víctimas de abusos sexuales en Chile. Anualmente, 20.000 casos son denunciados. Miles de casos más no lo son. El abuso sexual marca un antes y un después en la vida del niño, y es una experiencia traumática que no termina con la denuncia del delito. El niño debe pasar por un largo proceso en el sistema penal, relata su pesadilla a distintas personas, responde las mismas preguntas, revive su dolor una y otra vez. El niño siente que nadie le cree. Esto es conocido como victimización secundaria. El proceso puede durar más de un año y sin apoyo psicológico reparatorio. ¿Crees que esto es justo? ¿Cuántos niños más tienen que sufrir? Es hora de que esto cambie. Existe una solución. Podemos mejorar el sistema. Proponemos un sistema de entrevistas videograbadas en un lugar óptimo para el niño, frente a un especialista capacitado. Podemos reducir el número de interrogatorios y recopilar mejor evidencia de forma oportuna, resguardando y optimizando el ejercicio de los derechos de los intervinientes, incorporando orientación para el niño y su familia, y lo más importante, respetando los derechos del niño como víctima. Con el sistema de entrevistas videograbadas, el niño recibirá a tiempo reparación psicológica, iniciando así su recuperación. Comparto de nuevo la presentación, un segundito. Y voy acá. Bueno, ustedes ven que esta ley estuvo precedida de una campaña importante, que era la campaña de No me pregunten más, incluso se conoció también con ese nombre la ley. Y lo que busca, obviamente, es que el niño pase por este sistema, pero que tenga el menor efecto posible dentro de su desarrollo, de su estado físico y emocional. Y uno de los elementos importantes es que es esta repetición de las declaraciones y de los momentos en los cuales los niños tienen que entregar su testimonio, también se acote y sea lo menos posible. Desde ahí, pensemos que el fenómeno a estudiar o el fenómeno a prevenir por parte de esta ley tiene que ver con la victimización secundaria. Importante entonces algunas ideas fuerza respecto de eso. Primero, el contexto judicial, y con eso me refiero a todo el sistema, desde la denuncia, diligencias de investigación, hasta la concurrencia a juicio oral. Todo ese contexto puede acrecentar el estrés que puede sufrir un niño, que ya ha sufrido una situación que puede ser traumática, compleja, estresante, ansiosa,
este contexto acrecienta entonces este estado emocional, y eso puede repercutir en su capacidad para entregar un testimonio, para entregar un relato. O sea, puede generar incluso dificultades para que el niño pueda hablar, pueda entregar información, pueda dar detalles. Y es justamente lo que el sistema necesita de ese niño, porque probablemente los delitos sexuales, lo que más ocurre es que solamente vamos a encontrar pruebas muy, muy escasas, o prácticamente no vamos a encontrar pruebas, y el testimonio del niño es el central dentro de la investigación. Entonces, si pensamos que es tan importante ese testimonio, pero el contexto no lo resguarda, no resguarda al niño, y lo que genera por el contrario es que se disminuye la capacidad testimonial del niño, es que tenemos que hacer entonces algún cambio en eso. Otro elemento importante es que el sistema penal tiene un componente adversarial. Acá tenemos adversarios. Tenemos una denuncia respecto de un delito, pero también tenemos una defensa. Esto cuando tenemos aquí una persona que está siendo acusada de un delito, que tiene probablemente una teoría del caso distinta, o que no lo hizo, o quizás otra variante. Y es dentro o entre medio de esos dos adversarios, de estas dos fuerzas, está el niño participando. Y está entre medio de, en el fondo, esta guerra que se produce entre las partes. Y ese componente adversarial es potencialmente perjudicial para los niños, niñas y adolescentes. Otro elemento importante es la desconfianza que también hay en la ciudadanía en general, en las personas en general, respecto al sistema de justicia penal, ¿cierto? Y esto es un obstáculo a la hora de denunciar. Si yo desconfío del sistema, probablemente voy a pensar que a lo mejor mi denuncia no va a resultar, no va a llegar más allá, quizás el trato no va a ser muy bueno, va a ser un proceso largo. Todos estos elementos generan entonces una desconfianza que es un obstáculo a la hora de denunciar, y puede haber entonces desde ahí una percepción negativa por parte de las víctimas del sistema. Y a propósito de eso, yo les traigo un estudio del año 2003 de Australia, me pareció muy interesante también por eso, para poder graficar justamente esto. Es un estudio de Australia que se realizó en relación a 63 niños que ya habían denunciado, ya habían pasado por todo el sistema, habían salido del sistema, por decirlo así, ya habían ido a juicio oral, sus causas estaban cerradas, y a estos niños se les hizo entrevistas en profundidad. Y el resultado de este estudio reveló que después de percibir su experiencia, de vivirla, de valorarla, menos de la mitad de esos niños volvería a presentar la denuncia o volvería a pasar por todo este proceso. Y eso es sumamente importante, porque son personas o son niños que vivieron toda la experiencia, que sintieron estas situaciones de victimización secundaria, y mirando hacia atrás dicen, en realidad, yo no volvería a denunciar. ¿Qué hacemos entonces con la ley 21.057? La ley tiene un objetivo bien específico y su verbo es importante, es prevenir la victimización secundaria, tomar medidas para que eso no ocurra. Y además esta ley, en su primer artículo, hace una definición de lo que entiende por la victimización secundaria. Y dice que es toda consecuencia negativa que se origine en los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción en calidad de víctimas con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, de investigación y de juzgamiento de los delitos que contempla esta ley. O sea, tiene una visión bastante amplia en relación a este concepto y habla de la interacción de ese niño, niña, adolescente que ha sido víctima, por ejemplo, de un delito sexual, con los funcionarios, con los operadores del sistema y también con los procedimientos que tienen las instituciones para poder abordar su participación. Y todo esto está además sobre la base de una perspectiva ecosistémica, por decirlo de alguna forma. Sustenta en los mitos, en los prejuicios, en los sesgos, en las ideas preconcebidas que tenemos respecto de las víctimas. Por ejemplo, respecto de las víctimas infanto-juveniles. Ejemplo, todos los niños que han sido víctimas de una agresión sexual, de un abuso sexual, tienen que reaccionar de la misma forma frente a esta situación. Y nosotros sabemos que eso no es así. Probablemente ustedes, si trabajan en este ámbito, tienen interacción con víctimas, saben que las víctimas de cualquier delito, pero particularmente de estos, van a tener reacciones distintas. Dependen obviamente de la personalidad de cada niño, pero también y fundamentalmente de la dinámica de la agresión sexual. Si es crónica, si es reiterada, si es un evento único. El vínculo con el agresor es fundamental. Si es una persona que no es parte de mi vínculo cercano, de mi entorno cercano, familiar, y es una persona desconocida que a lo mejor me aborda en la calle,
mi reacción va a ser muy distinta a si sostenidamente mi papá, mi mamá, mi abuelo, una persona cercana a lo mejor a la familia, me ha agredido sexualmente. Son reacciones distintas. Tenemos entonces que considerar que no todas las víctimas infantos juveniles reaccionan igual. No podemos esperar lo mismo de todas las víctimas. Y para pensar un poco también en este fenómeno de la victimización secundaria, tenemos que pensar en diferentes variables. Primero, la victimización primaria, o sea, el delito. Y los delitos sexuales, que son los delitos que también contempla esta ley junto con los delitos violentos, tienen a la base muchos prejuicios y también una tendencia a responsabilizar a las víctimas por la ocurrencia del delito. No solamente en las víctimas adultas, también en las víctimas infantiles y adolescentes de agresiones sexuales, hay muchas veces prejuicios. ¿Por qué se acercaba tanto a su agresor si supuestamente lo estaba abusando? ¿Por qué mostraba una afectividad, un vínculo cercano? ¿Por qué justo iba en la hora en la cual llegaba ese agresor a la casa, justo iba y lo saludaba, justo estaba con él? Más que pensar que en realidad es una víctima y que no tiene una responsabilidad en esta situación. Otro elemento importante que vamos a poner entonces en esta juguera de variables de la victimización secundaria son las características de las víctimas. Y en este caso en puntual, la ley apunta a los niños, niñas y adolescentes. Y ellos son un grupo vulnerable para el acceso a la justicia. No porque los niños no tengan las condiciones para participar, sino más bien por el contrario. Quien los hace vulnerables es el sistema de justicia. Seguimos avanzando en esta rueda y vemos las prácticas institucionales. ¿Qué hacen las instituciones en los procedimientos de investigación, de toma de denuncia, de juicio oral, en relación a la participación de las víctimas? ¿Qué es lo que dicen las víctimas? Esto desde la perspectiva de ellas, es que en realidad ellos consideran que en las instituciones hay una falta de respuesta y de atención oportuna. Que la información que se les entrega no siempre es la más indicada, no siempre es la más pertinente, y a veces no es de interés para sus necesidades. Y sobre todo, no siempre la entienden. El lenguaje que se ocupa no siempre es sencillo para cualquier persona. Y por último, si hacemos un foco mucho más específico en cuáles son estos procedimientos investigativos y judiciales, las víctimas hablan de 3 momentos en los cuales sienten una mayor victimización secundaria. La toma de denuncia, o sea, el ingreso al sistema, la puerta de entrada, ya es un momento muy complicado para las víctimas porque sienten que la respuesta que obtienen no es la que esperan. Repetidas declaraciones. Ahí estábamos viendo entonces antes la campaña del no me pregunten más. Si me preguntan muchas veces, por supuesto que también revivo muchas veces lo que me pasó, pero también puede ser que la forma en que me preguntan no sea la más indicada y también pueda generarme a mí una afectación. Y por último, una tercera instancia de victimización secundaria importante es la participación en el juicio oral. Acá les traigo algunos estudios que están relacionados con este fenómeno de la victimización secundaria en nuestro país. Probablemente hay muchísimos más, pero son hitos importantes. La mayoría de estos son previos a la promulgación de la ley y tenemos uno más actual al final. En el año 2009, la Fundación Amparo y Justicia, junto con la Universidad Católica, hicieron el estudio de percepción de los procesos de investigación y judicialización en los casos de agresiones sexuales infantiles. Entrevistaron víctimas y a sus familias, víctimas adolescentes. ¿Cuáles son los resultados de la investigación? Los momentos de mayor victimización son la denuncia, se repite nuevamente eso, los peritajes físicos, por lo que implica en relación a la vivencia corporal de la víctima de ser revisada, registrada, justamente en su corporalidad, y nuevamente el juicio oral. Se percibe un mayor daño a mayor cantidad de entrevistas. Mientras más son entrevistadas las víctimas, más les piden declaraciones, se sienten afectadas, pero también el otro polo, si a la víctima nunca se la llama, nunca hay un contacto con ella, también sienten que es una forma de victimización secundaria. Y por último, y esto se repite muchísimo en los estudios, es que hay un bajo nivel de información en los usuarios. No saben el sistema, no saben en qué instancia están, cuáles son las instancias venideras, qué implica su participación. El lenguaje también no siempre es el más sencillo para que puedan comprender. Siguiente estudio. Avanzamos aquí en algunos años, al 2014. Primera encuesta de victimización secundaria del Ministerio del Interior. ¿Qué nos dice esta encuesta?
que 1 de cada 3 víctimas señala sentirse afectada en su tránsito por las instituciones de asistencia a víctimas. Esto es muy paradójico, o sea, se sienten afectadas un porcentaje importante de víctimas justamente en su interacción con aquellas instituciones que deberían ser para su asistencia, para su apoyo. El aspecto mejor evaluado, por una parte, es el trato recibido por parte de los profesionales y los funcionarios de las instituciones. Nuevamente, las personas podemos hacer la diferencia en esto. El trato, la manera en que un funcionario, un operador del sistema se relaciona con las víctimas, hace una diferencia positiva. Y en el otro extremo, en el otro lado, el aspecto peor evaluado fue la escasa y poco útil información. Nuevamente se repite el tema de la información que manejan los usuarios. Año 2015, acá avanzamos poquito, un año, informe final de la Comisión Técnica de Garantías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Procesos Judiciales. Este es un informe que encargó el Consejo de Infancia, que era como la prehistoria de la actual Defensoría de la Niñez, y ¿qué concluye o qué recoge este estudio? Importante esto, que no hay un sistema integral para los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Las instituciones que tienen que ver parte de la denuncia, de la investigación, el juicio oral, y que están relacionadas con las víctimas no se articulan entre sí. Eso implica que, por ejemplo, se pueden repetir diligencias, se pueden repetir entrevistas o declaraciones, porque no está esta articulación, esta coordinación necesaria. También, y se repite nuevamente, escasos mecanismos de orientación e información para las víctimas y sus familias. Nuevamente, aquí detectamos que falta información, que sea información útil, que sea información clara y sencilla para que puedan también comprender y participar de esa forma activamente. Falta de espacios adecuados para atender a los niños. No en todas partes hay espacios adecuados, por ejemplo, para un niño que va a hacer una denuncia, en términos de privacidad, en términos de que no exista, por ejemplo, un contexto que a lo mejor pueda ser complejo para el niño, porque pasan personas, o podría llegar quizás incluso la persona que está siendo acusada del delito o mencionada como autora del delito. No está ese contexto de privacidad y de resguardo. Y por último, y me imagino también para ustedes esto es importante, porque muchos de ustedes deben también trabajar en este sistema, una ausencia de programas especiales para los operadores del sistema. Esto es importante. Decíamos que los operadores del sistema en su trato con las víctimas pueden hacer la diferencia, pero justamente son ellos los que reciben menos capacitación, por ejemplo, formación continua, y algo muy importante, dispositivos de autocuidado, estrategias de autocuidado y de cuidado institucional. Avanzamos un par de años, y este ya es un estudio más reciente, ya es después de la ley. Las víctimas, niños, niñas y adolescentes de delitos sexuales frente al sistema de justicia penal, es un estudio de la Universidad Católica, y este estudio estaba destinado a explorar los criterios utilizados en las investigaciones penales de estos delitos. ¿Qué es lo que encontró? ¿Qué es lo que recogió? Es que las decisiones de los fiscales no son totalmente objetivas, por decir así. O sea, no están basados necesariamente en criterios jurídicos, sino más bien están basados en disposiciones o criterios de éxito o fracaso. O sea, este caso que estoy investigando, ¿podría llegar a juicio? ¿Podría tener una sentencia condenatoria en el juicio? Esos son criterios relacionados con la decisión del fiscal de continuar o no con una investigación, y por supuesto que eso choca también con las expectativas y los requerimientos que pueden tener las víctimas. ¿Qué concluye este estudio? Algo muy importante, que se requiere fiscales y también jueces, también los incorpora, más capacitados también en estas temáticas. Y después hace una conclusión más macro, que es justamente una de las cosas que busca esta ley, y es un cambio mucho más profundo además, que es la promoción de un sistema de justicia amigable y un cambio de paradigma en el trato a los niños. Y esto último además es seguramente lo más complejo, porque no es solamente que cambiemos la mirada y el trato hacia los niños en el sistema de justicia penal, sino que es en el conjunto de la sociedad. Esto es un lugar específico, pero la verdad es que lo que buscamos, más allá de lo que pasa en el sistema de justicia penal, es un cambio mucho más profundo en el trato que tenemos con los niños, en cómo nos relacionamos con ellos. Y ya para ir avanzando, algunas medidas que están relacionadas con la prevención, con evitar la victimización secundaria. Esto como a nivel macro, a nivel de las ideas. Primero, el cambio de paradigma en el trato con los niños. Sin duda que desde las capacitaciones, sensibilizaciones, charlas que se hacen,
esto puede ser un poco lo más duro, ese cambio de paradigma de decir, primero, el niño es una persona, igual que yo, como adulto, de igual a igual, sujeto de derecho, que puede participar y a lo mejor quiere participar del sistema, y desde ahí la respuesta tiene que ser distinta. Reconocer a los niños como sujetos de derecho implica proporcionarles condiciones para que puedan hacer un ejercicio efectivo justamente de esos derechos. Particularmente en el derecho a ser oído, fundamental dentro del sistema de justicia penal, y también reconocer su derecho a la participación, siempre en consideración de su autonomía progresiva. También importante, reconocer el fenómeno de la victimización secundaria. A veces escuchamos en capacitaciones, en cursos, en charlas, que algunas personas que son operadores del sistema, que trabajan en el sistema en diferentes roles, dicen que en realidad no están así, que no es que el sistema perjudique a los niños, los dañe, hay intentos porque esto sea mucho más amable, que no creen que sea tan así. Yo creo que es importante entonces primero reconocer que efectivamente nuestras acciones, no necesariamente porque queremos hacerlo así conscientemente, pero nuestras acciones que pueden muchas veces venir de una falta de especialización, de capacitación, de sensibilización, sí pueden generar este fenómeno de la victimización secundaria. Reconocerlo es lo primero que tenemos que hacer para avanzar en su prevención. Y por supuesto, en consideración de todo esto, es importante entonces implementar los ajustes necesarios a las características de los niños, ¿ya? O sea, niños para que participen tenemos que ajustar, mirar el sistema, procedimientos, lugares para poder ajustarlo a sus necesidades, a sus requerimientos, para que así puedan hacerse partícipes en los diferentes procesos, en los diferentes momentos, desde la denuncia, pasando por las diligencias de investigación, hasta la etapa de juzgamiento. Algunas medidas más concretas, más prácticas, y aquí probablemente vamos a hacer un buen enganche con lo que venga, lo que va a contar Nora también respecto de ya las acciones más concretas para poder prevenir la victimización secundaria. Primero, reducir los tiempos de tramitación de las causas. Los que trabajamos en el ámbito de las agresiones sexuales, por ejemplo, sabemos que una causa de una agresión sexual, de un delito sexual, puede estar años en proceso de investigación, porque hay una diligencia a lo mejor que se demora, porque falta la pericia psicológica, y en llegar a juicio oral pueden pasar muchos años. Pero para un niño, esa cantidad de tiempo puede ser la mitad de su vida, 3/4 de su vida. Es un tiempo importante. Queremos entonces que los niños pasen por este sistema el menor tiempo posible para que esto sea solo un momento y no una etapa de su vida. Otro elemento importante, y lo subrayo porque sin duda es la variable más crítica, personal especializado y formación continua. Acá se requieren muchos recursos, mucho tiempo y también obviamente mucho financiamiento para poder hacer entonces estas capacitaciones a todas las personas que están dentro del sistema de justicia penal. Coordinación entre diversas instituciones. La articulación entre las instituciones es fundamental. ¿Para qué? Para que el niño que participa en el sistema no tenga que contar una y otra vez lo que pasó, para que si dijo algo acá, acá también se sepa que dijo eso, para que no se repitan diligencias, etc. Adaptar procedimientos y equipamiento. Y esto quizás es lo más concreto, ¿cierto? Adaptar, por ejemplo, protocolos, tener buenas prácticas también, y el equipamiento, los lugares donde van a estar los niños. Si por ejemplo es la instancia de la entrevista investigativa, que sea una sala acondicionada para eso, con los dispositivos tecnológicos para aquello. Y, muy enganchado a lo anterior, videograbar las declaraciones. Ya no este tema de las declaraciones por escrito que uno leía antes, que era, uno decía, este niño no respondió esto, un niño de, no sé, 5 años, o un niño que después conoce, y ve la declaración y es muy formal, no son sus palabras, no es la idea es que podamos videograbar la instancia narrativa durante la investigación, que es la entrevista investigativa, y que después eso sea útil para aquellos que pueden ver esa entrevista investigativa durante la investigación y durante el proceso de juicio oral, si es que es pertinente aquello. Y por último, y esto puede sonar muy obvio, pero es importante tenerlo bien explícito y hacer acciones para evitarlo, que es que el imputado y la víctima no se encuentren. Que la víctima tenga claro, que ese niño o niña tenga claro que no se va a encontrar con la persona que dice que lo agredió sexualmente, o que fue la persona que le generó una lesión grave, gravísima, ¿cierto? No se va a encontrar con esa persona
cuando haga la denuncia, no se va a encontrar con esa persona en la fiscalía, no se va a encontrar con esa persona en el juicio oral. Y ya para ir ya terminando, acá vamos a hablar, pero muy sucintamente, muy brevemente, respecto de las instancias narrativas para los niños durante el proceso. Como veíamos al principio en la campaña de No me pregunten más, la idea es que resguardemos al niño y también resguardemos su testimonio. Entonces, que hayan instancias claras, que no se dupliquen, para que el niño pueda entregar ese testimonio. Más allá de la denuncia, que es una instancia en la cual el niño puede ir y que también está regulada y protocolarizada, hay dos instancias fundamentales dentro del proceso. Una, la entrevista investigativa videograbada, que se da durante la investigación, como dice el nombre. Es una técnica que además se ha aprobado en muchas partes del mundo, muy estudiada, hay diferentes protocolos. En Chile se ocupa un protocolo que es el NICH, que es el protocolo más usado a nivel mundial, y las personas que están capacitándose para esto como entrevistadores pasan por procesos de formación bastante rigurosos, bastante meticulosos a nivel técnico para poder implementar entonces esta técnica de entrevista investigativa videograbada, que tiene dos objetivos importantes. Uno, recoger información lo más completa y lo más detallada posible respecto de esto que se está investigando, y por otro lado también resguardar a ese niño, niña, adolescente como víctima. Entender cuáles son sus necesidades y no dañarla mucho más allá de lo que implica tener que conversar, hablar sobre una victimización sexual. Y otro momento importante para poder conversar con el niño, saber su testimonio, es la intermediación de la declaración en juicio oral. Es la declaración en juicio oral, la técnica es la intermediación, que es una persona que está también especialmente capacitada, entrenada para poder también desarrollar un protocolo de la toma de declaración en el juicio oral. Y es una persona que va a hacer esa toma de declaración no en la sala de audiencia, los niños no entran más a la sala de audiencia, sino que una sala distinta, especialmente acondicionada y también con dispositivos de grabación, con cámaras, con micrófonos, para que lo que el niño cuenta en ese espacio resguardado también se pueda ver en la sala de audiencia. Y ya para ir terminando, y con este mensaje me quedo ahí y me engancho también con la presentación de Nora, es importante considerar que los procesos de justicia, los sistemas, los procedimientos, los lugares, han sido diseñados por los adultos, para los adultos, pensando en usuarios adultos. Entonces, esta ley lo que nos pide es que ajustemos todo este sistema a las características específicas de la niñez y de la adolescencia. Eso por mi parte, que ya Nora, te dejo ahora a ti la pantalla y el micrófono. Gracias, Ali. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. No los había podido saludar. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. No les veo la carita, pero le veo la carita a Viviana. Muchas gracias, Viviana. A Luis, que está con paciencia ahí mirándonos desde el principio. Les agradezco también a Hailey, que también está ahí mirándonos. Espero y confío que los demás, haciendo lo que estén haciendo, esto les sirva. Yo me engancho con la Ali, y sé que la mayoría de ustedes son bueno, al igual que yo, de las áreas sociales, pero son más del área de la psicología. Por lo tanto, no quiero pasar por la latera de la tarde, sino que lo que a mí me gustaría es tratar de explicarles en el fondo cómo tomamos todo esto que indicaba Alicia, todo este fenómeno, todo este problema, y sacando esta ley empezamos a tratar de hacer la magia de mejorar este contexto y este panorama, ¿no? Como dice la Ali, la ley termina cambiando absolutamente el sistema, pero día tras día corremos el riesgo de que eso quede en el papel y no quede en la realidad, a menos que logremos hacer dos o tres cosas que son súper esenciales, que pudiesen ser súper básicas, pero que créanme que todos los técnicos que estamos trabajando en esto sudamos la gota gorda todos los días por lograrlo, que es la coordinación y la especialización. Y de alguna forma también el trabajar todos juntos, pero de veras, ¿no? Porque siempre nos gusta decir que todos trabajamos juntos por la infancia, los niños primero, los niños súper, hiper primero y todo lo demás, pero todos sabemos que eso en la realidad a veces es bastante distinto. Creo que esta ley como política pública está lográndolo de a poco. Creo que ya hemos dado grandes pasos hacia adelante.
pero estamos siempre como a punto de caernos. Todos los días estamos así como en una película de terror, así como nos caemos, nos entierra el cuchillo en la espalda o no. Y lo que nos ha mantenido firmes estos años de implementación y toda esta preparación que estamos haciendo para la tercera fase, que es la más difícil porque es la más populosa, es de alguna manera el entender que es un cambio sistémico. Y por lo tanto no sacamos nada con que la Fiscalía avance si Carabineros se queda atrás, que PDI avance si se nos queda atrás el Ministerio Público, y peor aún, si todo el mundo avanza y los jueces nos quedamos pegados en nuestras viejas prácticas. Por lo tanto, lo que nos ha ido salvando el día ha sido avanzar todos juntos, juntando todas las chauchas que hay, porque la verdad es que hay chaucha para hacer esto. Esta no es una ley que salió con mucha plata, ni con... Salió de hecho, con menos difusión de la que debió haber, raspando la olla todos los días para seguir avanzando. Ahora, lo maravilloso es verlo funcionar. Y al verlo funcionar, al ver caminar a la guagua, es decir, ya no hay vuelta atrás. Con chauchas o sin chauchas, con COVID, sin COVID, ya no hay manera de volver atrás, porque la ley logra subir tanto el estándar que va a dar vergüenza ajena ver cómo el sistema trata a otro tipo de víctimas o a otro tipo de personas que también merecen una diferenciación positiva. Entonces, un poquito para mostrarles de qué se trata esta famosa ley que viene a sanar esta herida que la Ali la dejó tan clara, y sin ánimo de ser latera, me voy a tomar solo unos 15 minutitos para hacer una pasada rápida, bien en chileno, no voy a ponerme latera, ni mucho menos, ni menos leguleya, bien en chileno para que me puedan entender en dónde estamos parados con esta ley. ¿Se ve bien, Ali? Ayúdame con eso. Se ve bien, Nora. Se ve bien. Ya. Sí. Creo que el título que le pusimos con la Ali a la charla marca muy bien cómo estamos ahora, ¿no? Hace unos años atrás, si nos hubieran preguntado cuando estábamos pidiéndole permiso a todo el mundo y pidiéndole a todo el mundo si le tincaba la idea de una sala especial para toma de declaración de cabros chicos, y si a alguien le tincaba que en realidad en vez de echar todo el mundo, en vez del cabro chico estuviera en la sala de audiencia, pudiese haber alguien que le pegara un poquito más al tema y que el niño viera menos gente, etcétera. En realidad eran como épocas de locura, ¿no? Que todo el mundo decía 2012, 2013, pucha, así como de dónde salió que se fumaron, que se tomaron todos los que están proponiendo algo así, ¿no? Lo mismo cuando alguien propuso, en ese caso Amparo y Justicia, traer la entrevista investigativa a Chile, y había traído a LAM y todos sus asociados durante varios seminarios internacionales que nos hablaban de cosas maravillosas, y uno decía, bueno, el día del cohete vamos a tener algo así acá. Ahora ya no estamos parados en los sueños. Eso es bueno. Ahora, la desgracia de estar parado en un sueño que la ley ya concretó, que ya se hizo entre comillas realidad, es que hay que enfrentar el hecho de que no podemos arrepentirnos. Entonces, de alguna manera, creo que la palabra enfrentar la victimización sistémicamente define un poco dónde estamos parados estos 2 o 3 últimos años. Porque de alguna manera el poder decir cómo cambiamos este fenómeno del que nos hablaba la Ali y cómo damos vuelta a esto nos obliga desde la perspectiva del niño necesariamente, y aquí somos todos viudos, yo sé que soy re poco popular cuando digo eso, pero aquí todos terminamos viudos, a dejar de sobreintervenir a los niños. Y eso le toca el orgullo a todos los del sistema, le toca el orgullo al PDI, al carabinero, al fiscal, le toca el orgullo a los jueces, a los abogados, a los peritos, a los psicólogos, a todos les toca el orgullo, porque si no podemos sobreintervenir al niño, si vamos a terminar con esa pesadilla, significa que el niño ya no es de nadie, que el niño de alguna manera va a ser de una sola persona que va a hablar con él, y que el resto nos vamos a tener que arreglar con, tengo 50 años, así que yo hablo del cassette, la videograbación, con la cinta de lo que el cabro chico dijo. Y así quedamos todos nomás. Yo, que soy juez, que llevo 40 años haciendo esto, importa un cohete. Usted puede ser juez, ministro de Estado, fiscal, con 50 años de ejercicio, todo lo que quiera, pero no es usted.
quien va a interactuar con el niño, porque si no cambiamos eso, no cambiamos nada. Y eso ha dolido y ha costado, y sigue doliendo y sigue costando, porque mientras uno más habla de esto, mientras la ley más avanza por el país, claro, todos estos discursos de sí, queremos lo mejor para los niños, terminar con la victimización secundaria, a la hora de los que hubo, nadie quiere flexibilizar la forma en que trabaja, nadie quiere renunciar al contacto con el niño, nadie quiere cambiar sus metodologías, nadie quiere cambiar la manera en que trabaja, nadie se quiere quedar sin pega tampoco, ¿no? Por lo tanto, esto que trae la ley, que es el regalo a los niños, que mira, ya no te vamos a molestar más, te vamos a molestar una sola vez, o dos, una al inicio, otra al final. Y además quien te moleste va a ser súper, hiper especializado en la realidad, así todos los días, donde las papas queman, ha sido, está siendo y va a seguir siendo difícil. Porque cuando uno empieza a decir, ya, se restringe a toda la policía, ya, es que el fiscal no quiere restringirse, bueno, es que va a tener que restringirse. Y después uno dice, bueno, ¿y los peritos? Ah, no, pues los peritos no. Los peritos, cada uno quiere hacer lo que quiere con el cabro chico, entonces vamos a tener 50 peritajes. Entonces, claro, logramos una entrevista investigativa, pero vamos a tener 50 peritos haciendo la fila para poder hablar con el niño. Bueno, y no se puede hacer el peritaje con la entrevista investigativa, si ahí está todo y el niño lo explicó perfecto, fruto de una técnica maravillosa. Bueno, mira, sí, no, tal vez algún día en una de esas, es que yo en realidad necesito, y así empiezan todos los peros, ¿no? Igual que la policía dice, bueno, yo estoy para recibir al niño, ¿por qué yo no le puedo hablar? No, sí le puede hablar, pero no le puede preguntar quién, cómo, cuándo y dónde. O el fiscal, oye, yo soy el fiscal del caso, yo necesito hablar con el niño. Bueno, es que si usted no está acreditado y usted no es un entrevistador de sistema, usted no va a hablar con el niño. Usted va a ver la videograbación de alguien especializado que habló con el niño. Y con eso haga lo que pueda. Y peor aún cuando llegamos al juicio oral, ¿no? Donde se le cae la peluca, se nos cae la peluca a todos los jueces cuando nos dicen, no, es que ustedes no van a hablar con el niño. Y más encima el niño lo vamos a sacar de la sala de audiencia y lo vamos a llevar bien lejos. Y va a entrar una persona que no solo va a asistirlo, va a ayudarlo, va a apoyarlo, sino que más encima va a tratar de traducirle la pregunta a las partes. Y ahí ya se nos termina de caer el mundo a todos. Pero ese es el regalo para los niños. El decir, ¿sabes qué? Pinky promise, como dice mi niña de 14 años, ¿no? Te prometo no molestarte más. Y que cuando alguien se te acerque va a ser una vez, dos veces. Y esa persona va a estar, va a saber muy bien qué hacer. Ahora, para los operadores esto es un tremendo desafío. Esto nos queda gigante. Esto es un desafío de perspectiva. Y es un desafío operativo, porque además esto que suena muy bonito, hay que construirlo. De alguna forma esta ley llega a decir, bien, cambiamos todo el sistema, vamos a armarle un sistema procesal penal a los cabros chicos. Ya, regio, pero ¿cómo diablo hacemos eso en un país pobre, sin lucas, y donde habíamos escuchado la entrevista investigativa alguna vez cuando alguno de los rockstars lo trae a Amparo y Justicia, que tiene lucas, los puede traer, y lo escuchamos todos y le hacemos mil preguntas? ¿Y qué más hacemos después de eso? Bueno, hay que construir un sistema en una mesa vacía, y en eso hemos estado todos estos años. Pero con todo lo que significa el que vamos a renunciar al niño y el que vamos a tener que hacer además todo de la misma manera. Por lo tanto, esto no es solo un desafío de perspectiva, de decir, bien, ya, bien, por el bien de los cabros chicos, en realidad todos vamos a renunciar y va a hablar uno solo por todos, y lo vamos a videograbar y vamos a después hacer lo que sea con eso, sino que además, ¿cómo diablos lo hacemos? ¿Y cómo hacemos que lo que hagamos, lo hagamos de la misma forma? Y no que mire que yo el PDI le pone más no sé qué, el carabinero le pone más Wendy para allá, y el fiscal si cae el caro chico en Arica le va a ir más mejor, si cae en Punta Arenas le cae... No, todos de la misma forma. Y eso ha sido un tremendo desafío operativo. Ahora, sistémicamente, la cosa viene peor, ¿no? Porque acá es cambiar este sistema, generarlo, poner así como un Lego arriba de una mesa donde no había nada, y además atrevernos a mirarlo, a decir, bueno, a ver, ¿quién se está saliendo aquí del margen? ¿Quién se está descoordinando? Se supone que las salas del sistema son de todos, se supone que los entrevistadores son de todos, ¿y por qué y para qué? Para que el niño no sea quien se acerca al sistema, sino que para que el sistema se acerque al niño. Por lo tanto, hoy en día, donde rige la ley, el niño debiese prestar su entrevista investigativa, si es que quiere, y si está en condiciones, prestarla en el lugar más cerca a su casa. Y todos tenemos que correr para allá.
Y si la sala que está más cerca no es del Ministerio Público, sino que del Poder Judicial o del Carabinero, ahí será. Y si el entrevistador que está más cerca, que está despejado, al que le toca es de no sé qué institución, bueno, ese entrevistador será. Y eso es coordinación permanente. Eso es preparación previa y es una preparación continua, porque todos debemos saber que así funciona. Y todavía nos quedan decenas, cientos de personas que entiendan bien esto. Recién estamos acercándonos a la tercera fase, que son cientos de funcionarios, cientos de fiscales, cientos de jueces, etc. Además, el desafío es que esta ley nos pone una soga al cuello, nos pone varias, pero una de las que más aprieta es cuando la ley dice, mire, además, ustedes se van a estar revisando permanentemente. O sea, esta ley que eleva el estándar con los niños, además nos eleva el estándar a todos los encargados del sistema. Porque dice, mire, usted lo va a hacer así, pero además va a estar cada cierto tiempo mirando que sea así. Y eso nos lleva a que el año pasado hicimos la medición de cómo iba la primera fase, este año ya estamos empezando la medición del segundo año de la primera fase, y tenemos todos que ponernos de cabeza a mirar cómo le ha ido en los primeros 6 meses a la segunda fase, mientras estamos preparando a la tercera. Y además una adecuación, o sea, no sirve de nada que hagamos la pinky promise de que lo vamos a hacer de X manera, que la hagamos todos juntos, que miremos cómo lo estamos haciendo si no hacemos las adecuaciones. Es decir, si vemos que se están trasladando un montón de cabros chicos y nos damos cuenta de eso, hay que poner una lupa y decir por qué en cierta región o en cierta localidad, en vez de ir el sistema al niño, el niño está, no sé, arriba de un auto 2, 3 horas para trasladarse a no sé dónde si tiene una sala al lado de su casa. ¿Qué está pasando acá? ¿O por qué hay pocas intermediaciones? ¿O por qué bajaron las denuncias? ¿O por qué las entrevistas investigativas, en vez de ser dentro de los primeros 10, 15, 20 días, se están demorando un mes o un mes y medio? Y adecuarlo y cambiar lo que hay ahí. El responsable finalmente de todo este tremendo cambio, que es un dolor de cabeza permanente, es un nuevo cuerpo legal, ¿no? Ali les hablaba de la ley de entrevista investigativa y videograbada, que es la ley No Me Pregunten Más, la ley de entrevista investigativa, como le quieran llamar, tiene varios nombres. Es una ley de 30 y tantos artículos que es un verdadero pulpo, ¿no? Siempre hablamos que es como un monstruo, ¿no? Que genera un subsistema paralelo, en donde acá está el proceso penal de los adultos y acá está el proceso penal de las víctimas y menores de edad de al menos 16 delitos de los más graves que tenemos en nuestro Código Penal. Pero además esa ley, ese pulpo, se convierte en un pulpo porque esa pobre ley que uno dice, pero mira, si son 30 y tantos artículos, ¿qué tan difícil puede ser? Esa misma ley que cambia todo, dice, mire, además yo me voy a regular a través de un reglamento, tenemos 2, bastante técnicos ambos, que abarcan un montón de temáticas, de cómo funciona el sistema, pero además dice cómo cada uno va a hacer su pega todos los días, en lo operativo, en el terreno, el carabinero que está en la guardia, el juez que está en el tribunal de Cachiyuyo, la URABIT o las personas que trabajan en protección en Andacollo, todos esos además van a saber qué tienen que hacer en una serie de temáticas a través de protocolos, que son protocolos institucionales de actuación, que nos mandan a todos, fiscales, defensores, jueces, ministros, carabineros, PDI, peritos, todos los que tienen algo que ver con el sistema, tienen arriba ahora un paraguas que se llama Protocolo de Actuación Interinstitucional, que nos dice operativamente, así con la pata en el suelo, qué diablos tenemos que hacer. En el caso que yo sea un tomador de denuncia y llegue un cabro chico. En el caso que yo no sea tomador de denuncia y trabaje, por ejemplo, en una institución que tiene que ver con protección de niños y un niño devela algo. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿A quién no sé qué? ¿Dónde están los plazos? Todo eso está, por ejemplo, en el protocolo A. Pero además hay otros protocolos que regulan todo lo que tiene que ver con medidas de protección, derivación de niños, la comunicación entre las instituciones, todas las aristas que tienen que ver con la atención al niño, los estándares que necesitamos tener para que el niño ejerza sus derechos, la cobertura del sistema, asegurar que todas las instituciones que están entrampadas en esto, Ministerio Público, PDI, Carabineros, Poder Judicial, Interior y Justicia, todos
tengamos una adecuada cobertura y por lo tanto en ninguna parte deben faltar ni salas para entrevista y para declaración judicial, ni entrevistadores o intermediarios suficientes acreditados. Además, se regulan las interacciones, la manera en que vamos a interactuar con el niño, la segregación, la confidencialidad, la reserva, y además el lujo de poner en un protocolo que renunciemos a las diligencias innecesarias. Si hay una entrevista investigativa y le aporta a usted, haga su pega con la entrevista investigativa y renuncie a interactuar con el niño. Por eso familia tiene mucho que ver con esta ley, por eso la implementación de esta ley tira un brazo hacia familia, que lo estamos trabajando, porque se generan nuevos críticos sobre intervenciones, duplicidad de diligencia, ignorancia de lo que uno hace en relación al otro, etc. Además se regulan todos los cursos de formación especializada, básica para todo el mundo, toda la capacitación y, por cierto, como decía Alicia, la capacitación especializada de quienes van a tener el deber de interactuar con los niños de la mejor manera posible. Nuestros entrevistadores y nuestros intermediarios, que son el corazón del cambio. Y además, por si fuera poco, se regula en el último de los protocolos la técnica. ¿Qué entendemos por entrevista investigativa? ¿Qué entendemos por intermediación de la declaración judicial de niños? La estructura responsable de esto, y paso muy rápido por encima, es la Comisión Permanente Penal, que para decir, yo siempre digo, están todos los número uno sentados ahí, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional, el Presidente de la Corte Suprema, el Director General de PDI, el General Director de Carabineros y otras servicios e instituciones que son responsables del sistema penal. Obviamente ellos crearon una subcomisión hace varios años, donde estamos sentados varios técnicos generando el proceso, haciéndolo avanzar y revisándolo y viendo dónde están los incendios para tratar de ir apagándolos y hacer las modificaciones respectivas, ver cómo les está yendo a las primeras fases y preparar a las que siguen. Además hay comisiones responsables regionales, etc. Importante aquí el papel que cobra en el fondo cada institución tratando de participar de estas mesas técnicas donde se toman decisiones y comprometerse por sacar adelante el cambio. Aquí es donde yo les decía que este bote o se hunde con todos adentro o logramos que salga adelante. Cambios principales, yo ahí me voy y estoy ya terminando. Quiero solo que entiendan que esta ley cambia el proceso penal completo para la víctima. Hace intervenciones muy fuertes en la denuncia, en el abordaje, en la manera de abordar un niño en la denuncia, tanto aquellas instituciones que trabajan con la denuncia, que son responsables de tramitarla, como aquellas que no. Establece fuertes restricciones de interacción en el área de la denuncia. La denuncia ya no va a ser el momento cuando el niño dice quién, cómo, cuándo y dónde, a menos que voluntariamente lo tire para afuera, pero no es el momento de hacer preguntas, es el momento de acoger, de segregar, de escribir lo que el niño dice, de mirar, de observar y dejar constancia de su corporalidad y de llegar en 24 horas donde el fiscal. Y obviamente eso significa cuidar el relato. Lo que quiere también el proceso, aparte de cuidar al niño, como muy bien decía Lali, tiene un resultado secundario muy bueno, que es cuidar este relato. También hace cambios severos en la investigación, los principales muy por encima, cambia plazos, apura el proceso, restringe absolutamente las diligencias con interacción, y ahí caen peritajes, tomas de declaración, todo lo que no sea entrevista investigativa pura y dura, y es importante verlo, porque lo regula no solo la ley y los protocolos, sino que lo regula la instrucción del fiscal nacional al respecto para todos sus fiscales, las últimas resoluciones que salieron del Ministerio, del Servicio de Salud en relación a las actuaciones del Servicio Médico Legal, etc. Y obviamente una de las estrellas, ¿no? La diligencia de recogimiento del relato, la única, en la instancia de investigación, que es la entrevista investigativa, que junta, siempre digo yo que es un triángulo, junta a un entrevistador acreditado en una sala especial para aquello y con una técnica específica, para la cual se prepara eternamente y podríamos estar 3 días diciéndoles todo lo que se hace para que un entrevistador salga como pan del horno y para que se mantenga infladito y crujiente durante todo el tiempo que tiene que desarrollar su trabajo. Y cambios también principales en lo normativo, en la sede judicial, uno de los cambios más brutales
también más difíciles, donde hay tanta resistencia como en los otros, ¿no? Cambia plazos de las audiencias, le da preferencia a este tipo de causas, y también cambia la manera en que los niños declaran en juicio a través de una técnica también, que es un muy buen mix chileno de cosas que ya veníamos trabajando antes de la ley, que existen también en otros países, pero aquí creo yo que quedó como muy, muy bien armada, y que es la intermediación, ¿no? Y aquí de nuevo un triángulo. Cuando el niño va de nuevo al sistema por segunda vez, juntamos nuevamente a alguien especializado, que esta vez se llama intermediario, una sala especial que se refleja en las salas de audiencia donde está todo el mundo, por lo tanto el niño vuelve a estar solo con alguien que sabe abordarlo, y una técnica muy, en ese sentido, mucho más nueva, que estamos levantando, que estamos haciendo crecer, y que tiene el atractivo de que no solo propende a el bienestar del niño durante la diligencia, sino que también a hacer el mejor tratamiento de las preguntas de las partes para que este niño realmente entienda lo que está pasando y pueda participar. Eso es lo que tenía preparado para ustedes. No quiero darles la lata más rato. Hay hartas cosas más que podemos conversar más adelante en otras instancias, pero espero que con esta pasada rápida por el cambio hayan podido quedarse con alguna idea general de dónde estamos parados. Y lo que se me olvidó, lo más importante, en el país ya esto está en la fase 1 y la fase 2. La fase 1 partió en octubre del 2019, y fue, como se pueden imaginar, entre lo que pasó en octubre, noviembre y diciembre del 2019 y toda la pandemia, ha sido una primera fase bien sufrida, que fue todo el extremo norte, el extremo sur y la región del Maule. Y ahora en junio partió la segunda fase, que es bastante más populosa y que es toda la Araucanía, Biobío, Atacama, Coquimbo y los ríos, los lagos. Los lagos todavía no. Y ahora estamos preparando para que el 3 de octubre del próximo año, que parece mucho, pero se nos está haciendo nada, entre la tercera y última fase, que es donde entra nuestra querida región metropolitana, Valparaíso, Rancagua y Puerto Montt, la región de los lagos. En eso estamos. Yo ahí me callo ahora y me quedo junto con Ali agradeciendo nuevamente toda su atención, y que puedan también contarnos sus preguntas. No sé si nosotros administramos lo de las preguntas, Ali, o viene alguien así como a... No, yo creo que nosotros vamos a ser las anfitrionas acá en las preguntas. Ya, súper. Preguntas, comentarios, dudas, consultas, quejas, como lo que ustedes quieran, en relación a lo que hayan visto recién. Hola. Tenemos comentarios acá. ¿Sí? Maciel. Sí, hola. Pucha, un gusto saludarla a ambas. Yo soy estudiante de psicología, estoy haciendo mi práctica profesional. De verdad, me siento muy feliz. Siento que es como una luz al final del túnel, si se podría decir, donde por fin se le da la importancia a no revictimizar a los niños. Y algo tan importante que tú mencionaste, donde dices que esto se convierta solo en un momento de una etapa y no una etapa que tenga que recordar ese niño o niña. Así que nada, felicitarlas, muchas gracias, y ojalá se haga más masivo, la información le llegue a más personas, que puedan irlos dejando también en las universidades, porque hay varios que nos gustaría trabajar en el sistema, pero desde una mirada, desde un enfoque de ayudar, de prevenir. Eso, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Maciel. Buenísimo. Sí, bueno, la idea es que también las nuevas generaciones de profesionales ya vengan, digamos, como con el chip instalado, de alguna forma, como de todo lo que implican estos cambios. Así que esa es la idea, porque es la aposta de alguna forma. Quienes van a seguir manteniendo este sistema, y ojalá también todos los cambios que implique también la participación de los niños en el sistema de justicia. Quería, Nora, ¿tengo alguna? Sí, dígame. Sí, estaba mirando lo mismo. Ya, súper. Sí, quería mirar acá porque hay algunos comentarios, parece, y también preguntas. Entonces, por acá tengo una. A ver. Carolina Guzmán.
Bueno, ya nos da la gracia por el video, dice que es alarmante lo esencial que es el trato. Para no vulnerar nuevamente a un niño, el sistema debe ser empático y a su vez debe visibilizar a través de campañas de sensibilización sobre el cuidado, protección y denuncia que se debe tener para tratar el tema del maltrato y el abuso. Solo se ha hecho por televisión para BIF. Sí, concuerdo contigo, Carolina. Yo creo que el tema de la difusión, la sensibilización es un tema sensible, efectivamente. Nora siempre estaba llevando la palabra, yo la acompaño donde nos digan, vamos, llevamos la palabra, como nosotros decimos, para que esto se extienda, pero sí, yo creo que, como les decía, esto es un cambio que no tiene que ver solamente con lo que implica esta ley, sino un cambio de la mentalidad, de nuestra forma de mirar el trato con los niños y por supuesto ojalá pudiésemos tener más campañas más masivas también para poder instalar estos temas. Vivian, consulta sobre las capacitaciones para acreditarse. Nora, de ahí te dejo la posta a ti en eso. Sí, ahí veo lo de Vivian y lo de Stephanie. Por ahora, quienes son entrevistadores o intermediarios es gente que es parte de las instituciones. Porque como yo les explicaba, esta ley venía sin lucas, ¿no? Como la pituca sin lucas, sí viene una tremenda ley, pero sin lucas. Entonces, ¿qué genera eso? Que si esto se dejaba a particulares que pudieran hacer el trabajo, no había plata para pagarle a esos particulares que hicieran el trabajo. En otros países, la intermediación, por ejemplo, funciona con una especie de lista de peritos alojada en un organismo, pero no es obligatoria. Entonces funciona el sistema un poquito distinto. Acá en la intermediación, la entrevista es una metodología obligada por ley. Por lo tanto, responsabiliza la ley de tener entrevistadores e intermediarios acreditados suficientes a los articuladores del sistema, Ministerio Público, PDI, Carabineros. Al Poder Judicial le dicen, mire, si usted quiere, venga a jugar con nosotros a la pelota. Y la Corte Suprema hace unos años atrás dijo, ya, bueno, yo también voy a acreditar jueces para solamente intermediación, porque los jueces no podrían hacer una entrevista investigativa, ¿verdad? Por lo tanto, por ahora, el sistema en ese sentido funciona a partir de los recursos de las instituciones y por eso yo les hablaba de que los entrevistadores son PDIs, carabineros y gente del Ministerio Público, que en general son URABIT, son gente psicólogos, asistentes sociales que trabajan en URABIT, cuya planta yo creo que necesariamente tiene que ampliarse. Están todas las instituciones tratando de ampliar sus plantas, de ver cómo se las arreglan, porque necesitamos una inyección de gente más o menos grande. Sobre la profesión, por lo mismo, contesto que, entre comillas, cualquiera, porque si lo ven, los jueces son abogados, un carabinero puede ser carabinero, un PDI puede ser PDI, puede tener otras profesiones. En ese sentido, a lo que se le da preponderancia es al método más que a la profesión de la persona. Obviamente hay profesiones que apoyan o podrían ayudar más al desarrollo de esto, pero claramente por ahora hubo que echar mano de las instituciones. Y con lo último, Ali, ¿cómo afecta la reforma a los tribunales de familia? Afecta porque el terror aquí del sistema es que la víctima es una, el niño es uno. Y es que todas las puertas que se están cerrando en el área penal se empiecen a abrir en el área de familia y que por lo tanto los que trabajaban haciendo, no sé, les pongo el ejemplo porque es como que del área de ustedes, ¿no? Peritajes en penal, se dan cuenta que los peritajes se van a disminuir, que se van a reducir solo a los casos estrictamente necesarios, sobre todo si tienen interacción, se vayan a tocar la puerta familia o familia empiece a tirar diligencias a diestra y siniestra en relación al niño. Y ahí lo que logramos, o sea, no vamos a lograr el equilibrio que queremos, ya me cojo. Por lo tanto, estamos como equipo de implementación del Poder Judicial trabajando con los tribunales de familia, haciendo mesas técnicas, dándole charlas, llevando la palabra, como dice la Alicia, y tratando de aminorar y solucionar nuevos técnicos críticos en eso, sobre todo en las medidas de protección, que ahora por ley se pueden ir a pedir también al Tribunal de Garantía, por lo tanto se puede dar que ambos estén interviniendo a un niño, y es un nudo ese, que hay que solucionarlo, y lo que tiene que ver con las denuncias o las develaciones en familia para que le lleguen adecuadamente con el estándar al Ministerio Público, en pocas horas y con la información bien clarita para que pueda reaccionar en pocas horas. Les diría yo que por ahí van más o menos los nudos, aparte, entre comillas, de alguna manera la ignorancia que todavía tenemos en el ambiente de familia en relación a todo esto.
todavía hay incluso instituciones, entidades que trabajan con infancia que no saben que salió esta ley, que no entienden para dónde va la micro, y que les pega la ley muy fuerte en lo que es la acogida en la develación, el no hacer preguntas, el seguir los protocolos, que es todo lo que se regula en los protocolos A, B, C, D, F, G, etc. Así que ahí creo haber contestado un par de cosas. Sí, yo voy a tomar un par de preguntas que están relacionadas quizás con lo mismo, y después tenemos manos levantadas, de Natalia y Rocío. Por acá pregunta Claudia en relación a los profesionales psicosociales de, por ejemplo, atención primaria de salud, CEFAM, donde se producen develaciones, y también más abajo nos escribe Hegel sobre capacitar a los colegios, donde también ocurren develaciones. Estos son lugares, instancias importantes, porque en el caso de los colegios, los niños están mucho tiempo ahí, donde más tiempo están siendo vistos también, son factores de protección, de alguna forma, los colegios. Y ahí es donde ocurren muchas veces develaciones de los niños hacia los pares, hacia profesores, hacia algún profesional o funcionario de un colegio. Y en el caso también de los consultorios, los niños van al consultorio, muchas veces por alguna situación en particular aparece una develación, por alguna revisión física o quizás desde un consultorio también de salud mental. Entonces son primeras instancias donde ocurren develaciones. Y ahí yo voy a hablar un poco más desde el ámbito también de la psicología y del trato con los niños y niñas. Es importante pensar en lo que nos pide esta ley desde ese momento. O sea, si a mí, por ejemplo, en un colegio un niño me devela, obviamente voy a escuchar al niño, voy a acoger lo que me está diciendo, voy a ver que él vea que yo estoy siendo una persona de confianza, que lo voy a escuchar, pero no me voy a poner yo a indagar en el relato del niño, ¿cierto? Yo no soy investigadora, yo no necesito más información, porque lo que yo tengo que hacer, además como funcionaria pública y funcionaria también de establecimiento educacional y de salud, es hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque así esa denuncia se conoce por el sistema y luego ese niño va a ser entrevistado por un profesional especializado, que es el que le va a preguntar por todas esas cosas que yo no tengo que preguntarle cuando me hacen la develación en el colegio o en el consultorio. Entonces ahí es importante hacer esa primera acogida. Tampoco se trata de decirle al niño, no me cuentes nada porque yo no soy la persona a la que le tienes que contar, sino que voy a acoger eso, lo voy a escuchar, voy a quizás a tomar algunos apuntes para tener información sobre eso, le voy a contar también a ese niño que se requiere hacer una denuncia porque es una situación que se tiene que, por supuesto, investigar, pero yo llego hasta ahí, obviamente me voy a asegurar de que ese niño esté bien en su contexto, pero no voy a escarbar en el relato, no tengo yo que saber cuándo, cómo, dónde, sino que voy a hacer entonces la denuncia para que esa denuncia y ese caso ingrese al sistema y tenga entonces su entrevista investigativa posterior. Eso en relación al tema de los colegios del tema de salud, y por supuesto, como nos decía acá también Hegel, es sumamente importante el tema de la capacitación, pero también como nos decía Nora, esta es una ley que salió con nada. Entonces, primero, los poquitos que trabajamos en esto, estamos trabajando en que las instituciones, que son las que están obligadas, tengan los procedimientos, tengan las personas capacitadas para poder hacerlo. Se han hecho esfuerzos también para poder capacitar o por lo menos para llevar información a los colegios. El Ministerio de Justicia hizo algunas charlas también durante el año pasado. Sabemos que a lo mejor no es suficiente, ¿cierto? En términos del volumen que implica capacitar a colegios, capacitar a centros de salud. Y ahí también es importante el esfuerzo que se puede hacer, por ejemplo, respecto de los protocolos que hay en los colegios. Los protocolos de detección y también de develación frente a vulneraciones de derechos en general, y particularmente también respecto de estos delitos. Eso en relación a ese tema. Solo sí, agregar Nora, una cosita porque vi varios mensajes y les agradezco los mensajes, chiquillos, chiquillas, qué bueno que les interesa el tema, que lo entendieron, que los mueve. Gracias, Viviana Aravena, maravilloso que seas tu comisario, que estés aquí. PDI, como yo les digo, de las personas que más he visto en mi vida todos estos años, no son mi familia, sino que son mis compañeras de PDI de la mesa técnica, mis compañeras de Carabineros de la mesa técnica, mis compañeras del Ministerio Público, y ahí estamos todos haciendo patria, así que te agradezco absolutamente, Viviana, tus comentarios. Sé que PDI se la está jugando, tiene un centro de entrevista maravilloso, y han estado echándole para adelante para tener buenos entrevistadores y además muy interesados en también crecer en intermediación.
Y lo que hablan todos de los colegios tienen toda la razón, chiquillos, chiquillas. Piensen que estamos súper cortos en difusión, estamos súper cortos en llegar a donde tenemos que llegar. El Ministerio de Justicia, como dice la Ali, ha hecho mesas con salud, no con salud les apre, con espacio salud y con espacio educación. Costó hace un tiempo atrás, años atrás, sentar al antiguo Sename en una mesa. Finalmente el ministerio tiene que articular eso. Ahora, hay que lograr que articule un solo estándar y de ahí baje. Y de hecho con salud costó 1 año y medio de mesa técnica el poder sacar una resolución que se ajustara a todo lo que son las anamnesis y los peritajes, etcétera, que ya existe. Ya salió el 2019 y ya está. Pero no me cabe la menor duda que va a haber que revisarla una vez que pase un tiempo, ¿no? Ahora, sé que en varios lugares, establecimientos relacionados con salud, no se conoce eso, y por eso vuelvo a decir que de repente la bajada a la señora Juanita, así a la people, al pueblo, no lo hemos logrado todavía todos, porque somos pocos. Y en el caso de educación, el Ministerio de Justicia ha trabajado ya hace varios meses con educación, y están ya trabajando casi completo con un protocolo que va a tener, o directrices, no me acuerdo si le pusieron protocolo, directrices, no sé, estandarizado, que va a tener que servir para que se adecúen los protocolos de los colegios, porque la verdad es que aquí hay una mezcla entre que no sepa dónde va la micro, si un cabro chico me dice, papá, toco pilín, ¿qué hago? ¿Para dónde corro? ¿Me llevo al niño? ¿No me lo llevo? Hasta los otros extremos en donde en los colegios se hacen prácticamente investigaciones dignas de Gestapo, en donde el niño pasa por el profesor, la psicopedagoga, la psicóloga, la subdirectora, el director de ciclo, y recién ahí, como a la 7ª persona que quiere escuchar al niño, recién alguien hace una denuncia o llama a alguien. Entonces, como queremos también que el relato no se ensucie, esa bajada de estas directrices que está terminando de afinar el interministerial, en el fondo, para que baje a los colegios y se adecúen los protocolos, es de radical importancia. Entonces el Ministerio de Justicia hizo el año pasado y el antepasado algunas charlas online para el área de educación de primera y segunda fase. No fueron suficientes, pero ahora está trabajando directamente en directrices que espero que en poco tiempo más salgan, y que va a haber también que difundir de una u otra forma para estas adecuaciones a las que ustedes hacen alusión. Súper, yo sé que pueden haber varias preguntas, consultas, comentarios, pero nos dice Pamela por interno que avancemos hacia las preguntas con manitos levantadas y un poquito así, porque después viene un sorteo, que en eso también va a estar Pamela. Así que Natalia primero y después Rocío. Cuéntenos sus preguntas. Natalia, ¿estás por ahí? A mí ya me respondieron, muchas gracias. Sí. Era con respecto al Tribunal de Familia. Ah, perfecto. Ya, es que había otra Natalia, Natalia Estoy Castro. acá, sí, disculpa, es que se me... sí, me caí en un momento. Ya, mi consulta es si tienen contemplado al servicio médico legal a la unidad de salud mental para realizar las capacitaciones. Ya les pregunto lo siguiente, en atención a que yo estoy realizando mi práctica en el servicio médico legal y estamos en proceso de realizar un protocolo. Y el protocolo igual, o sea, es un protocolo de incidentes críticos para los funcionarios en particular, pero vemos que también los funcionarios tienen ese déficit respecto a las capacitaciones en general. Entonces, si no los tienen contemplados, ¿cómo desde el mismo servicio médico legal se podría solicitar que se pudiese realizar capacitaciones a sus funcionarios de la unidad de salud mental respecto a esta nueva ley? Sí, Natalia era, ¿verdad? Natalia, ¿sí? Sí, Natalia es mi nombre. Sí, Natalia, se hizo, como te decía, esta mesa técnica hace un par de años atrás para que saliera este nuevo ordinario del servicio médico legal, que es el que regula toda la actuación médica de psicólogos, de peritos, etcétera, en el área médico legal, y esa es la resolución que está rigiendo. Ahora, capacitaciones, como muy bien dices tú, puede que se hayan quedado súper cortas. El hecho de tu pregunta ya significa que no necesariamente se abarcó todo el mundo, y esas eran capacitaciones que debía hacer el Ministerio Público, o sea, el Ministerio de Justicia, con la ayuda de los técnicos que trabajamos en la mesa. Ahora, contestándote de una manera más certera la pregunta, yo te voy a escribir en el chat
la jefatura del Ministerio de Justicia, que tiene la unidad de entrevista videograbada y que puedes elevar la inquietud, mandar la inquietud, nosotros abiertos como técnicos siempre a dar charlas, a ayudar, a ir a donde nos llamen a llevar la palabra, como dice la Alicia, pero lo ideal es que cuando tiene que ver con salud, con educación y como con las grandes áreas, podamos articularlas también a través de la unidad de entrevista investigativa del Ministerio de Justicia. Entonces, si te sirve, que yo creo que te puede servir, te voy a poner los mails a donde tiene que dirigirse la solicitud, sin perjuicio de que yo igual estoy dispuesta ahí a ayudar en lo que sea, pero la idea es articularlo de forma masiva para que podamos llegar a más gente. Te lo voy a escribir Buenísimo. en el chat, ¿ya? Muchas gracias. Sí, súper. Y tenemos la última pregunta de Rocío Rivera. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer enormemente la invitación. Las exposiciones fueron súper claras, tremendamente lúdicas y en un lenguaje que los profesionales de repente no tenemos que ser tan técnicos, sino que ser un poco más prácticos. Creo que es muy importante tener el tema de la articulación con todos los organismos que participan, tanto en lo judicial, en lo educativo, en la salud. Ahora, bien, ¿cómo nosotros, desde el peritaje social, desde las ciencias sociales, que es mi área, podemos articular un mecanismo preventivo para poder salir de este modelo adultocéntrico o adultocentrista en el cual tenemos todavía involucrados a los niños tratándolos como un objeto y no como un sujeto de derecho, precisamente en este tema de los relatos, y que todo el mundo o todas las personas que intervienen tratan de averiguar un poco más? ¿Cómo demarcamos bien esos límites o la acción de cada uno de los participantes en el proceso para cuidar la parte emocional, la parte del cariño, no sé cómo expresar con los niños, las niñas y los adolescentes que han sufrido alguna vulneración, algún abuso? ¿Desde dónde nosotros nos podemos sentar para hacer eso? Para dejar de ser un país reactivo y ser más preventivo y tener herramientas suficientes para poder interactuar con este tipo de situaciones que son en crisis. La develación o la revelación, tanto en los colegios o en un caso puntual que vaya a ir a alguna institución, a un domicilio, creo que es vital para que lo podamos abordar. Ahí parto yo con una respuesta y quizás después te doy la posta, ahora si quieres complementar algo. Rocío, tu pregunta yo creo que apunta como al meollo del asunto, ¿cierto? Más allá de que la ley nos obliga a algunas instituciones, ¿cierto? También la idea es que haya como una onda expansiva en relación a eso. Y por ejemplo, el peritaje social es lo que tú nos preguntas de cómo poder hacer o poder llevar estos elementos, estos aspectos de la ley a ese contexto. Yo pensaba, mientras tú nos preguntabas esto, en los principios de aplicación de la ley, que es el artículo 3 de la ley. La ley en ese artículo de alguna forma rescata algunos principios de la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención internacional firmada por Chile, se supone que ratificada, tenía que estar instalada en Chile, pero la verdad es que es un documento que no siempre baja, no siempre se hace carne. Y en ese artículo ahí están estos principios, y además me gusta mucho el nombre, que es de aplicación. Es como, no solamente están ahí puestos para que sepamos que es importante pensar en el interés superior del niño, en su participación voluntaria, sino que para que efectivamente se apliquen en las diferentes instancias en las cuales tenemos que interactuar con un niño. Entonces yo pensaría un poco en esos principios. ¿Esto que estoy haciendo es beneficioso para el niño? ¿Esto que estoy haciendo podría generar algún problema, algún daño, alguna dificultad en él? ¿Esta participación del niño es voluntaria? ¿El niño sabe que esa participación es voluntaria? ¿Quiere participar? ¿Sabe que puede dejar de participar en algún momento cuando él estime que no quiere seguir estando en ese lugar o en esa instancia? Yo creo que son varios elementos ahí, el trato digno y por supuesto prevenir su victimización secundaria. Ya pasó por una situación delictiva o una situación de vulneración de derechos. Y ahí muchos profesionales de las ciencias sociales, también me incluyo, psicólogos, también trabajadores sociales, diferentes profesionales
vamos hacia el niño, ¿cierto? Y ahí entonces es importante considerar si efectivamente requerimos su participación y en caso de que sea así, cuáles van a ser las condiciones para que participe efectivamente y no sufra una nueva experiencia de victimización. No seamos nosotros los que generemos nuevamente una experiencia en la cual el niño se sienta vulnerado y pasado a llevar. Yo pensaría en estos principios de aplicación del artículo 3 de la ley, que tienen que ver con la participación voluntaria, con el trato digno, con su interés superior, con el respeto a su autonomía progresiva, y hay dos más que en este momento ya no me acuerdo porque tanto que los recito que a veces se me olvidan. No, ahora te dejo la posta, no sé si quieres ahí complementar con algo para que ya vayamos cerrando. Sí, el tema que se plantea es un tremendo tema y que es de dónde nos paramos todos, cómo prevenimos, cómo armamos esto desde antes. Y, me acordaba de, ayer escuchaba no ayer o el lunes, no sé, en algún día estábamos con la Alicia, estábamos escuchando a una psicóloga que trabaja hace tiempo en entrevista investigativa y decía una cuestión súper cierta que me puse a pensar porque me cayó a mí el sallo así como, ¡pum!, súper bien. Me cupo hasta la cabeza por la toga que me cayó, que tiene que ver con pararse desde otro lado, ¿no? Y lo digo como juez, que he ido aprendiendo de las psicólogas todos estos años, el tema de entender de lo que es capaz realmente un niño y de lo que no es capaz un niño. Y pararme, por lo tanto, desde la estatura de ese niño en relación a lo que exijo, a lo que pido, a lo que pienso, a lo que creo, ¿no? Creo que ahí la labor de todos ustedes es enorme y es súper necesaria, que es abrirnos la cabeza al resto. Por lo menos desde cuando dices de dónde me paro, cómo se aporta, cómo se avanza, creo que la llevan ustedes. A mí me ha servido mucho, como que me han taladrado la cabeza los psicólogos estos años, en el sentido de entender, no desde la guata o desde mi supuesto sentido común, que puede ser el menos común de los sentidos finalmente, en relación a lo que es capaz un niño o no, a su posibilidad de dar un relato respecto de algo, a la validez de ese relato o no, a que la magia está en cómo pregunto y cómo abordo y no lo que él es o no capaz de hacer, a cómo entiendo la fenomenología y un montón de cosas que van atravesando a ese niño en ese momento. Y eso ella lo planteaba, y yo creo que tiene toda la razón, que es una perspectiva de niñez como muy antigua que tenemos, ¿no? Como mucho más ancestral, como de no validarlo, de no validar al niño como persona, como sujeto, sino que seguimos en esta cosa asistencialista como de cosa, ¿no? Lo agarramos, lo llevamos para allá, lo agarramos, lo llevamos para el otro lado. Entonces, desde ahí viene todo este problema, ¿no? Porque si tú hablas con jueces, estiman que todo lo que tiene que ver infancia no tiene nada que ver con ellos, y menos estas cosas de la psicológica, del desarrollo evolutivo, y la fenómeno ¿qué? Te dicen, la qué, y por qué un caro chico de 7 años es distinto al otro, si son todos iguales, y por qué un adolescente que baila reggaetón y poncea y se sobajea y fuma, me va a tener miedo a mí en una sala de audiencia. Esas cosas las tenemos como enquistadas todos, ¿no? Entonces creo que ahí comparto absolutamente lo que te dijo Lali, pero me acuerdo lo que estábamos escuchando el otro día, que esto viene como más atrás, más atrás. Difícil prevenir si no validamos en ese sentido, y difícil acertar después de que pasan las cosas si no validamos. Y eso es educación, y es educación de ustedes hacia nosotros, o sea, de ustedes como psicólogos hacia el sistema. Por lo menos así lo percibió yo, y creo que a todos los profesionales que no somos del área de ustedes, como que se nos rompe la cabeza con cuando ustedes hablan, y creo que el hecho que esta ley ponga la psicología dentro del juego y diga, mire, esto usted lo va a hacer como país, lo vamos a hacer a la par de cómo va avanzando, incluso la ley lo dice, a la par cómo va avanzando esto afuera, internacionalmente, es meter a la psicología en el meollo del asunto, a las ciencias sociales, a la asistencia social, a los estudios que tienen que ver con infancia en el meollo del asunto. Y eso es lo que nos vuela la cabeza al resto, que somos mucho más estructurados y que cachamos mucho menos de esto y que hablamos desde la prehistoria, ¿no? Desde no, si este cabro chico no es capaz de nada, si queda cachar él si es cabro chico. O al revés, no, este adolescente se las sabe todas, así que ¿qué me vienen a decir a mí? Que me tiene miedo o que le da miedo hablar de esto. Desde esos lugares comunes tan ignorantes y tan prejuiciosos. Solo quería aportar eso, porque creo que ustedes son la llave de esta puerta,
y la ley se los reconoce, la ley lo dice. Súper, esperemos haber respondido sus preguntas, o por lo menos la mayoría. Quizás podríamos habernos quedado mucho más rato, ya veo que está oscureciendo, está ya anocheciendo, pero daba como para poder seguir conversando, pero ya como nos pidió Pamela, terminamos con las preguntas también que ustedes nos querían hacer con las manos levantadas, así que Pamela, te dejamos ahora la posta con lo que tú querías también hacer ahora con los asistentes a la charla. Hola, soy Andrea. Andrea. Voy a ser yo quien está a cargo de... Pamela está de soporte, está ayudando aquí a grabar, pero yo voy a ver el tema del sorteo, ¿ya? Que es el sorteo que lo vamos a hacer entre todos los participantes. Espera un poquito, voy a compartir pantalla. ¿Se ve acá? ¿Se ve acá? Sí. Perfecto. Bueno, acá está el sorteo del curso Ley 21.057, ya, de los cuales aquí pusimos todos los que ingresaron al webinar, los que se inscribieron, que fueron 139. Actualmente hay 65 personas conectadas, por lo tanto quizás salga alguno al agua, así que atentos para ver quién va a ser el ganador de esta beca 100% gratuita al curso de ley. Bueno, entonces vamos a comenzar. Y viene Pamela, como igual una si me cena puede ayudar. bailable. Claro, una cena con los docentes. Claro. Belén Alarcón, ¿está presente? Sí, aquí estoy. ¿Estás? Sí. Ah, Belén, No sé cómo felicitaciones. No lo puedo creer. De primera. Primera alumna confirmada. Felicidades. Mira, Sí, tenemos una alumna, felicidades. Alicia, qué maravilla. Muchas gracias. Felicidades, Belén. Mira, nosotros nos vamos a poner en contacto contigo para pedirte tus datos e inscribirte al curso. Sí, perfecto, qué emoción. Gracias. Bueno, ahí las dejo a las docentes para que se despidan de todos los participantes y que hacen una invitación igual a participar en este curso. Empiezo yo y te dejo también, Nora, para el cierre magistral. Solamente darles las gracias a ustedes por estar con nosotros desde ya hace 1 hora y media, hablando de estos temas que a nosotros nos apasionan, pero también nos preocupan, nos ocupan diariamente, así que solo darles las gracias por su atención, sus preguntas, sus comentarios, porque se ve que en todos está esta llamita, que creo yo, esta pasión como de poder hacer las cosas mucho mejor para aquellos niños y niñas que sabemos que han sido victimizados, que viven en situaciones de victimización, y poder hacer un cambio, una diferencia. Así que solamente gracias, y bueno, quienes quieran después profundizar, nos veremos en el curso. Por lo menos con Belén, seguimos sí o sí. Que estén muy bien. Que descansen. Bueno, yo solo gracias a todos y a todas por sus preguntas, por su paciencia, por estar aquí con nosotros, por lo que los mueve y las mueve a estar acá. Y nada, pues creo que finalmente todos los días o día por medio a todos nosotros nos deben dar ganas de bajar los brazos, pero creo que pese a que no tenemos una ley marco de infancia y no tenemos varias cosas, la ley entrevista videograbada como que nos clavó en la montaña ya una altura suficiente como para no poder bajar los brazos. Nomás ahora ya hay que echarle para adelante y seguir. Así que un gusto y ojalá les sirva, se motiven y aquí pues con la ayuda que necesiten y lo que sea. Y ojalá nos veamos en el curso con algunos o algunas. Un abrazo a todos, que estén muy bien y ya pueden ir a descansar, por favor. Y estar con su familia. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias, que estén muy bien. Chao.